11 de la mañana con 17 minutos, estamos en vivo a través de Canal 11 de Punta del Este, Canal 21 de Montecable en Montevideo. Ahora le damos la bienvenida al director del Instituto Nacional de Estadísticas, Diego Aboal. Buen día, Aboal. Volvimos al formato virtual. La última vez Sí, estuvo aquí presencial, pero bueno, sí, fue un podemos gran gusto tenerlo. estar con ustedes ahí. Buenos días. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Es siempre un placer estar con ustedes. Muchas gracias, gracias por atendernos. Y queríamos hablar en principio del censo agropecuario. La última vez ya habíamos hablado de lo que implicaba este censo a los productores de nuestro país sobre un área de 17 millones de hectáreas. El próximo lunes 9 de diciembre vence el último plazo para censarse los productores. Sí, estamos cerrando el censo. Por tanto, hay plazo para aquellos productores de padrones rurales para censarse hasta el día lunes. Recordar la obligatoriedad del censado, incluso la posibilidad de aplicaciones de multas de entre 20 y 50 unidades reajustables. Si bien no es nuestra intención llegar a esos extremos, pero recordar sí que la ley 16.616 establece la obligatoriedad del censado. En este momento ya tenemos una superficie del orden de los 15 millones de hectáreas censados. O sea, nos estamos aproximando al 90% en todo el territorio nacional. Maldonado está algo por detrás, más en el orden de un 75% censado. Como habíamos conversado ya en una oportunidad pasada, Maldonado tiene algunas características particulares. Muchos padrones rurales no son utilizados para la producción agropecuaria. Y esto es un caso particular y muchas veces es lo que lleva a los ciudadanos a creer que no tienen que censar su predio, dado que no está siendo usado para usos agropecuarios, pero sí tienen que hacerlo en la medida que es un predio rural, aunque sea una chacra de fin de semana, ¿no? Recién veíamos las herramientas que se ofrecieron en este censo, no solamente en forma presencial, sino a través de la web, a través de formas telefónicas. ¿Esto cree usted que ha ayudado a agilizar o a que más productores brinden su información o no? Sin dudas, sin dudas. Y esto es una lección aprendida, yo creo ya del país a esta altura, de que en términos de los métodos para obtener la información hay que innovar. Esto ocurrió con el censo de población, donde de todas las personas que fueron contadas, digamos, enumeradas con el cuestionario censal, el 60% respondió vía web. Aprovecho de decir que estamos presentando además los resultados del censo el próximo martes y sé que va a ser de mucho interés para los diversos departamentos. El objetivo incluso allí es publicar los datos de población y viviendas por departamentos. Sí, ahora Pero le sin iba a dudas, preguntar por ese censo. claro, sí, sí, pero sin dudas, digamos, el que hayamos utilizado censoagro.gov.uy, que aquellos que nos están viendo en este momento y que no se han censado pueden accederlo desde su celular o llamando al 0800 1908, allí pueden hacer su censo de forma telefónica. Son los dos medios que hemos utilizado y ha funcionado muy, muy bien. Así que creo que esta es una lección para el futuro. El salir a recorrer los establecimientos es un trabajo realmente muy complejo, de mucho costo, y los censos tienen que ir hacia estas modalidades más modernas. Incluso la gente las prefiere, son más cómodas. Uno puede censarse vía web las 24 horas del día en la comodidad de nuestro hogar cuando tenemos un tiempo libre y lo mismo de forma telefónica. O sea, podemos elegir entre las 8 de la mañana y las 8 de la noche la hora que nos quede mejor y censarnos. Yo creo que esto da mucho más flexibilidad y sin dudas bueno, la ciudadanía lo prefiere y la muestra es que estamos alcanzando ya casi un 90% de cobertura del censo, con lo cual estamos muy contentos de llegar a esta etapa y poder concluir el censo. Y seguramente nuestra intención es hacia febrero presentar algunos de los resultados de este censo. Resultados preliminares, por supuesto. Luego uno tiene que procesar los datos con mucho más cuidado, pero al menos brindar algunas cifras que, bueno, que muestren la nueva realidad del agro uruguayo
a la fecha. ¿De cuándo son los últimos datos que hay del agro de nuestro país? Bueno, tienen ya 13 años, digamos, los datos de censales, ¿no? Por En el censo del supuesto, 2011. exacto, exacto. Por supuesto, se manejan datos de declaraciones juradas, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, datos provenientes de encuestas que son mucho más actuales, pero los datos censales que hacen un relevamiento de todo el sector son del censo anterior del año 2011. Así que estos datos, al igual que los datos del censo de población, van a llegar de forma oportuna para que el próximo gobierno pueda utilizarlos y desde el INE muy contentos de poder haber colaborado con este emprendimiento bueno, que había arrancado el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca ya hace un tiempo y lograr concluirlo. Y claramente la idea de un trabajo de esta dimensión es tener un mapeo lo más detallado posible de cuál es la realidad agropecuaria del Uruguay. En este contexto, las personas que deben censarse, que deben responder los cuestionarios, ¿son solamente los propietarios de los establecimientos, de los campos, o aquellas personas que, bueno, yo estoy en un lugar que no es mío, yo estoy allí y es mi responsabilidad hacer el censo, o yo le tengo que insistir al dueño para que haga el censo? Bueno, acá insistir en que lo importante no es el régimen de tenencia de la tierra, sino que uno esté a cargo de la explotación agropecuaria. Por tanto, si yo estoy arrendando un campo, soy el que tengo que responder porque soy el que tengo, por ejemplo, ganado en ese campo. Por tanto, lo puedo tener, ser un colono de colonización, por ejemplo, y tengo que responder yo, aunque ese campo lo esté arrendando a colonización. Por tanto, el que debe responder es aquel que está a cargo de la explotación agropecuaria. Por supuesto, en muchos casos serán los propios propietarios, pero en el caso de que alguien esté llevando a cabo en régimen de usufructo, etcétera, la producción, es el que tiene que responder. Y si no tengo producción agropecuaria, es decir, yo tengo no más de una huertita, estoy en un predio rural, pero tengo una huerta familiar y nada más. Sí, bueno, acá es importante mencionar que todos aquellos que tengan padrones rurales de más de 1 hectárea deben censarse. Por tanto, estamos hablando básicamente de casi que el Claro. universo de las situaciones. Así que si tengo, digamos, producción para autoconsumo, también debo responder en la medida que ese predio tenga más de una Una hectárea. hectárea. Si es un campo deportivo, si es una colonia de vacaciones, si es una chacra de fin de semana y es un padrón rural de más de 1 hectárea, tengo la obligación de censarme, porque entre otras cosas lo que queremos justamente entender es cuál es el uso que se le da a la tierra en Uruguay. Por Claro. tanto, sí queremos saber cuánta tierra se dedica, por ejemplo, no sé, a la explotación forestal, a la ganadería, a la agricultura, etcétera, pero también saber qué parte de esta tierra se le da algunos usos no tradicionales, ¿no? Pero que son muy importantes, como en el caso de Maldonado o incluso el caso de Canelones, que cada vez es más habitual que tengamos padrones rurales para un uso vacacional o un uso, digamos, de fin de semana, digamos, de uso recreativo. Y estos predios es importante que podamos saber cuántos son y qué hectáreas ocupan del territorio nacional. En caso de que sean tierras que han cambiado de dominio, es decir, de pasar de ser rurales a pasar a ser urbanas, una acción que hacen muchas veces los gobiernos departamentales para, bueno, fraccionar, urbanizar y poder construir viviendas. En esos casos, ¿qué pasa con esos padrones que están en una transición, que de repente figuran como rurales, pero están en una transición a urbanos? A ver, si ya han sido, digamos, si ya son padrones urbanos, por supuesto, no Bien. tienen que censarse, pero, digamos, en la medida que todavía son padrones rurales, deben censarse. Y sí, y esta es una situación bastante común, sobre todo en departamentos como Maldonado. Por tanto, allí lo que pedimos es que estos padrones sean censados. Sabemos que a veces quienes hacen la gestión de todo lo que tiene que ver con estos padrones a veces son inmobiliarias, por ejemplo. En este caso, bueno, les pedimos a las inmobiliarias que puedan completar la información de esos padrones y de esa forma quedan, bueno, con esta obligación cumplida.
y colaboran con que tengamos una información lo más exhaustiva posible para que, bueno, en algunos meses podamos dar información de calidad sobre el uso de las tierras en Uruguay y en el caso de aquellas que tienen explotación, qué tipo de explotación tienen y cómo esa explotación agropecuaria se lleva adelante. Dije cambio de dominio, debí decir cambio de categorización. Aboal, usted Claro. señalaba que en los datos del censo de población y vivienda que se hizo en el 23 van a estar la semana que viene. La totalidad de los datos, porque El hay martes. información que ya Sí, está disponible. Faltaba todos. desagregarla por departamento. Correcto, correcto. Nosotros liberamos información preliminar en noviembre del año pasado. Ahora se va a liberar absolutamente toda la riqueza de los datos, incluso los microdatos, en un ambiente seguro del Instituto Nacional de Estadística. Va a ser posible accederlo para investigadores, para, digamos, o, por supuesto, siguiendo ciertos protocolos de seguridad para preservar bueno, la identidad de las personas y demás, que eso por supuesto no va a estar disponible, la anonimización de los datos, pero también mencionar que toda la información, incluso como mencioné, los microdatos para hacer análisis que seguramente muchos investigadores de muchas universidades van a querer acceder, o incluso para algunos trabajos que tienen que ver con organismos públicos, bueno, siguiendo una serie de protocolos y firmando una serie de compromisos, ya van a estar disponibles. O sea que esto es lo máximo que podemos disponibilizar, que son la base de datos completa para hacer análisis. Pero nosotros además el día martes vamos a dejar disponible un visualizador donde estoy seguro que ustedes, digamos, le va a ser de mucha utilidad, donde por diversos departamentos, incluso por localidades, van a poder conocer la población por sexo, edad y otras características de la población desagregada a nivel digamos, de áreas geográficas pequeñas. Que esto sé que es algo que hay mucha demanda y, por supuesto, también indicaremos cuál es la población de cada uno de los departamentos, cuál ha sido su crecimiento con respecto al censo anterior. Bueno, en definitiva, toda la información que el censo permite extraer y seguramente hacia adelante habrán muchos otros análisis o cortes de la información que no solo el INE hará, sino que también todos aquellos interesados, como mencionaba, investigadores o incluso organismos públicos, van a poder utilizar. Lo importante destacar es que esta información creo que llega en un momento más que adecuado, donde van a estar comenzando nuevas gestiones tanto a nivel nacional como también ya en el 25 a nivel departamental. Todos estos datos van a estar disponibles para la planificación de las Claro. políticas públicas y bueno, estamos muy contentos de llegar a esta instancia. Yo le iba a decir, estamos todos muy ávidos, ¿no? De que el martes podamos disponer de esa información. Claro, Digo, quienes trabajamos en comunicación, pero la población en general. Y me imagino claro. qué insumo importante para un gobierno recientemente electo que le va a permitir con estos datos frescos, capaz que diseñar o corregir alguna política pública que seguramente llevará adelante, ¿no? Sin dudas, sin dudas. No tengo dudas que estos datos van a servir para la planificación de la política pública, seguramente de muchos ministerios, de muchas intendencias. Va a permitir, por supuesto, la evaluación de algunos planes o programas, incluso me imagino algunos corregirlos, cambiarlos. Esta información realmente es muy rica y es muy rica a nivel geográfico, otra vez desagregados, ¿no? Es decir, esto vamos a saber Claro. para pequeñas localidades, cuál es la situación allí, cuál es el promedio de educación que tienen las personas allí, cuántos hombres, cuántas mujeres, en qué tramos etarios. Eh, bueno, también las condiciones de las viviendas. En Maldonado hay situaciones un poco distintas al resto del país. Por ejemplo, hay una presencia de viviendas, llamémosle, desocupadas o de veraneo, mucho más importante que en el resto del país. Todo eso va a estar desagregado, es decir, vamos a tener viviendas de ocupación permanente y viviendas que le llamamos desocupadas, pero que en realidad son de ocupación parcial. Dónde están ubicadas estas viviendas, la calidad de estas viviendas. Hay que recordar que también nosotros vamos a proporcionar información sobre, por ejemplo, materiales de los pisos. Algo anecdótico, pero en el año 85, por ejemplo, y para mostrarle cómo los censos también muestran la evolución del país. En el año 1985 teníamos un 20% de las viviendas que tenían piso de tierra.
Las cifras ahora seguramente van a mostrar que eso ha tendido a cero, pero también vamos a ver materiales de construcción de las paredes, de los techos, acceso a saneamiento, acceso a agua potable, a energía eléctrica. Bueno, realmente son datos muy, muy potentes y este visualizador que yo mencionaba va a permitir mirarlos e interpretarlos de forma visual y fácil. Así que estoy seguro que va a ser de mucho uso para la población y también seguramente ustedes podrán también a partir de allí sacar mucha información y contar muchas historias a partir de esos datos, ¿no? Sin duda. Abual, tengo que cerrar la entrevista. Me voy a tomar un minuto nada más, literal, para preguntarle por este proyecto que se presentó ayer sobre la encuesta de victimización, una encuesta a nivel nacional que busca medir la percepción de seguridad y el desempeño de las autoridades. Este proyecto, que había sido una iniciativa el año pasado del Ministerio del Interior, lo hacen conjuntamente con el INE. ¿Cuándo se va a realizar? ¿Cuándo podríamos tener información al respecto? Que también es clave, ¿no? Muy importante. Es muy importante. Aprovecho de decir que esto es histórico en términos de las estadísticas del país, que el Instituto Nacional de Estadística pase a publicar datos de criminalidad y violencia. Estadísticas que han estado muy discutidas durante, yo diría, decenas de años. Esto es un paso adelante muy importante del país que surgió incluso de un acuerdo multipartidario, así que espero que esto se mantenga hacia el futuro. Y lo primero a decir es que hay dos fuentes de información para esto. Una es un capítulo que agregamos a la encuesta continua de hogares que realizamos todos los meses en todos los departamentos y que ya estamos relevando estos datos en todo este último semestre de este año. Por tanto, en febrero de este año vamos a publicar las primeras cifras de criminalidad y violencia en Uruguay a partir de una encuesta. Luego estamos, digamos, por supuesto, este capítulo es pequeño porque está dentro de otra encuesta, digamos, Claro. más amplia, que es la encuesta continua de hogares. Este año que viene está previsto que en el primer semestre hagamos una encuesta mucho más amplia sobre bueno, estos temas, victimización, que va a arrojar mucho más riqueza, pero esa encuesta va a tener una frecuencia cada 2 años. La encuesta continua de hogares vamos a estar publicando cifras de criminalidad y violencia cada 6 meses e insisto que el primer dato va a ser publicado en febrero y va a corresponder al segundo semestre del año 2024. Así que resaltar que esto es un cambio realmente histórico. No son cifras que sustituyan al Ministerio del Interior, pero son cifras que van a complementar y que además no están sujetas a lo que sabemos que existen con las cifras de registros administrativos en Uruguay y en el mundo, que existe subdeclaración y subregistro. Eso es normal en Uruguay y en el mundo. Por eso se hacen encuestas donde uno va directamente al hogar y le pregunta, porque allí tiene cero costo decir, bueno, sí, tuve Claro. algún episodio, y esto es distinto a ir a una comisaría o, digamos, o hacer efectiva una denuncia que por supuesto tiene un costo de tiempo y molestias, por eso muchas veces no ocurre. Así que estaremos anunciando el calendario de publicación de las cifras del instituto para el año que viene en breve y allí estará en qué fecha de febrero vamos a estar publicando estos datos. Perfecto. Muchas voces han dicho, bueno, los datos sobre la violencia y el crimen en Uruguay deberían estar a manos del Instituto Nacional de Estadística, que está preparado desde el punto de vista de recursos humanos, de estructura, de metodología, y no el Ministerio del Interior, ¿no? Como que esos datos debería llevarlos de forma fidedigna el INE. Bueno, este es un gran paso, sin lugar a dudas, que va a ser muy importante. Diego Oval, un gustazo recibirlo de vuelta a nuestro programa. Le mando un abrazo a la distancia. Un abrazo grande, gracias por el espacio y estamos siempre a las órdenes. Seguramente a partir del martes con la presentación del resultado del censo estamos a las órdenes si quieren algún contacto para comentar esos resultados. Con Les mando un mucho abrazo y gusto. saludos a la audiencia. Gracias, Hasta gracias, luego. gracias Chao. igualmente. Tenemos que ir con nuestro móvil, Laura, perdón que demoramos un poquito. Estamos contigo, adelante. Gracias, Marce. Bueno, nosotros continuamos aquí en De Grano Hotel. Hay un pequeño break y aprovechamos justamente para charlar con la presidente de UTE, Silvia Maldi, a quien le agradecemos estos minutos. Y también felicitamos, ¿no? Porque UTE fue galardonado con el premio Oro de CIER. Es así, por cuarto año consecutivo UTE obtiene el premio Oro CIER, que surge de una encuesta de satisfacción de clientes que el organismo CIER, que es la Comisión de Integración Energética Regional, aplica en los 11 países de América del Sur y el Caribe y Centroamérica a nuestros clientes. En este caso, bueno, el nivel de satisfacción de los clientes
con UTE desde el 85%, basado en la evaluación de varios indicadores que tienen que ver con el suministro de energía eléctrica, la claridad en la factura, la atención al cliente, la imagen de la empresa, la responsabilidad social y todas las acciones que se realizan en la misma. En este caso, hoy se está celebrando una reunión de todos los miembros de los altos ejecutivos de CIER, a su vez festejando los 60 años de esta Comisión de Integración Regional que se fundó en el año 1964 en Montevideo por el directorio de UTE de su momento y que hoy sigue con ese objetivo de que todos los países de la región estemos integrados desde el punto de vista energético, que intercambiemos experiencia, que haya cooperación entre todas las empresas para brindar siempre un mejor servicio a la ciudadanía. Uruguay está yendo hacia el camino de energía eléctrica cada vez más, incluso fue una de las cosas que se destacó. ¿Cómo ve este paso del tiempo en ello, ¿no? Cada vez Uruguay está cada vez más conectado. Es así, Uruguay está llegando ahora en estos meses, de aquí a febrero, a estar 100% electrificado. Es de los pocos países en el mundo que tiene esta posibilidad. Nos quedan 200 hogares para electrificar en el interior más profundo, que por su lejanía hasta ahora no había tenido acceso a la energía. Y como tú decís, y como se decía acá en el evento, el uso de la energía eléctrica a nivel mundial está creciendo, dado que va sustituyendo el uso de otros combustibles fósiles. En particular en Uruguay, este año somos 99% provisión de energías renovables, 50% del agua de las centrales hidroeléctricas de UTE en el Río Negro, Salto Grande, un 30% de eólica, luego biomasa, 13% y solar. Y esto hace que además el consumo de energía eléctrica se venga prácticamente duplicando de lo que era la tendencia en el país. Uruguay crecía del orden del 2% en los años anteriores a la pandemia, lo que era su consumo en forma histórica. Luego de la pandemia, que obviamente hubo un descenso, los ratios de crecimiento ya son del orden del 4%. Esto lo vemos porque cada vez se incorporan más vehículos eléctricos al país, se sustituyen, por ejemplo, electrodomésticos, aire acondicionado, ya son la forma más habitual y más económica para la calefacción, sustituyendo al gas o supergas que el país no dispone. O sea, Uruguay es un país que no dispone ni de petróleo ni de gas, pero sí de recursos naturales como son el agua, el viento y el sol, por lo cual seguimos apostando a la incorporación de energías renovables. UTE está desarrollando en este momento y hace pocos días inauguró un parque solar fotovoltaico de 25 megavatios en Punta del Tigre. Ya comienza la construcción en el mes de diciembre de un nuevo parque solar y próximamente estaremos haciendo la licitación para uno más grande en el norte del país. Esto es porque la incorporación de energía solar se complementa muy bien con el eólico que el país dispone. En Uruguay hay mucho viento en la tarde-noche, por lo cual el solar que genera durante el día es una muy buena complementariedad en el uso de fuentes renovables, como en este caso son el viento y el sol. Muchísimas gracias. A las órdenes. Marce, nosotros continuamos por acá, charlamos entonces con la presidenta de UTE unos minutos, volvemos contigo entonces en un ratito nada más. Muy bien, muchas gracias Laura, volvemos con el móvil de la mañana del 11, más adelante con otras informaciones. 11:41, la pausa y volvemos.